Bienvenidos a un nuevo videillo en mi canal, nuevamente a este salón de clase que hace rato no veníamos por acá. Hoy vamos a hablar de una pregunta bien interesante y es cómo progresar en tu entrenamiento para garantizar resultados. Todo comienza aquí y lo primero que tienes que tener claro y estar seguro es que tienes una estructura adecuada de entrenamiento. Si no estás seguro de eso, para este video y vete a estos videos de bases de entrenamiento. Ya cuando estés seguro de eso, ahora sí vamos a charlar tú y yo en este video, y es sobre aplicar el principio fundamental para la hipertrofia y la composición y estética corporal, que es la sobrecarga progresiva. Muy seguramente es un término que ya has escuchado, pero si estás en este video es porque no tienes muy claro si lo estás aplicando bien o incluso ni siquiera cómo aplicarlo en tu entrenamiento. Entonces, no siendo más papel y lápiz y vámonos al rollo. La sobrecarga progresiva es algo que sí o sí se tiene que dar para garantizar el mantenimiento y nuestras ganancias musculares, buscando un óptimo estímulo a través de la progresión. Ahora en cristiano, semana a semana que haces los mismos ejercicios, porque no puedes estar cambiando de rutina como loco, y si eso no lo tienes claro, vete a este videillo en mi canal donde hablamos del tema de cambio de rutina. Y entonces, para asegurarte que te estás exigiendo lo suficiente en tus entrenamientos, tienes que asegurar progresar. Es decir, buscamos que el mismo entrenamiento sea cada vez más exigente que la semana anterior. Entonces tú ten ese concepto ahí, tú tranqui, que ya en unos minutitos veremos unos ejemplos. Muchos creen que la sobrecarga progresiva solo se trata de subir y subir pesos todo el tiempo a lo maldita sea y ya está. Y la realidad es que nos dice que lo verdaderamente importante es la intensidad, es decir, el estímulo que recibimos a nivel interno, y no es tan sencillo como hacer cada vez más y levantar más porque sí. Para eso hay unos rangos óptimos dentro de las principales variables para la hipertrofia, que esto, como lo dije en un principio, lo explico en estos videos. Ahora, se llama sobrecarga progresiva porque queremos ir siempre paso a paso, pequeños márgenes cada vez que vamos aumentando semana a semana, para evitar acumular una tonelada de fatiga, porque es que tampoco se puede estar teniendo una semana de descarga cada nada por un exceso de fatiga. Acuérdate, de semana de descarga también tienes videillo en mi canal. Ya con esto claro, vamos con los ejemplos más clásicos de sobrecarga progresiva. Vamos con primer ejemplo, sobrecarga progresiva en peso, y te pondré mi ejemplo como para hacerlo más realista y que lo entiendas mucho mejor. Sentadilla. Vamos a tener sentadilla, 225 libras en un rango entre 8 y 10 repeticiones con un grado de esfuerzo de RPE 9/10. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Empecé a trabajarle a la sentadilla con este peso y me mantenía en ese rango. Entonces llegué con mucho esfuerzo a entrar con las 8 repes en ese rango, y entonces empecé a pulir el trabajo ahí semana a semana, hacía después 9, luego saqué 10, y entonces ya logré mantenerme con una muy buena sentadilla dentro de ese rango de repeticiones con ese peso a ese nivel de esfuerzo. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió aquí? Llegó una semana en donde de repente cargué el mismo peso, pero logré hacer más repeticiones, o sea, por fuera de ese rango. ¿Qué quiere decir ahí? Es un momento preciso para aumentar el peso. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Aumenté media tapa a cada lado, o sea, ya no eran 225 libras, sino me fui a 275 libras. Cuando me aventé a hacer mis repes, resulta que solamente pude hacer 6 repeticiones con ese peso. ¿Qué pasó? Empecé a trabajar semana a semana hasta que logré meterme con ese mismo peso a ese rango de repeticiones. Entonces, empiezo a trabajar con ese peso, a dominar ese nuevo peso dentro del rango de repeticiones que tengo pautado a ese nivel de esfuerzo. Y eso es lo que llamamos que a una misma cantidad de series, a un mismo nivel de esfuerzo, lo que vamos haciendo es trabajando en aumentar el peso y dominarlo en esas dos variables. Segundo ejemplo de sobrecarga progresiva, sobrecarga en técnica. La técnica, mejor dicho, lo es todo. Y como lo viste en el punto anterior, dije semana a semana. Muchas personas tienen en su cabeza que la sobrecarga progresiva y aumentar peso y todo es de todas las semanas, y entonces la semana que no le subo peso no hice nada. Y no es así. Puedes trabajar en pulir tu técnica con esa misma cantidad de peso a ese mismo número de repeticiones con ese mismo nivel de esfuerzo, que es lo que yo hacía cuando ya logré, digamos, pasar de las 275 a entrar a ese rango de repeticiones. Si no
hago bien pulidas las repes, de nada me sirve. Entonces te quedas un par de semanas dominando realmente ese peso y eso es lo que te va a dar el aval de decir, listo, nivel desbloqueado, ahora sí puedo aumentarle de peso. Mientras tanto no, de nada va a servir aumentar el número de repes o aumentar el número de peso si no tienes una técnica pulida. ¿Por qué? Porque la técnica es lo que va a asegurar tener un óptimo estímulo muscular y eso es lo que siempre buscamos en hipertrofia, más allá del peso, más allá de las repes, es realmente siempre garantizar y asegurar el estímulo muscular. Te explico, no es lo mismo, perdón que me pare así de gráfica, pero quiero que me entiendas, no es lo mismo que yo diga, sí, llegué a estar con 275 libras, pero entonces voy y las levanto y entonces estoy así, las piernitas me tiemblan, estoy chueco, me estoy yendo para adelante, a yo ya llegar a trabajarle 1, 2 semanitas, si es necesario 3 semanitas, al mismo peso, a las mismas 8 repes, pero yo de pasar de hacerlas así, hacerlas ya fluido, derecho, constante, con buena técnica, estable. Es diferente. Entonces, no me descartes esa parte porque la técnica también es avanzar en sobrecarga progresiva. Tercera forma de sobrecarga progresiva, sobrecarga en repeticiones. Y entonces, como lo viste en el primer ejemplo, decía semana a semana. Y es que no todas las semanas vamos a poder aumentar pesos y pesos y pesos. Y tampoco vamos a poder aumentar pesos hasta el infinito, kilos y kilos en esas barras. No, tampoco es nuestra idea si estamos hablando netamente de hipertrofia y nuestra composición o estética corporal, diferente a alguien que entrena con un enfoque hacia la fuerza, tipo powerlifting y todo eso. Eso es otro cuento. Para quienes hablamos de hipertrofia, eso no es lo más importante. Siempre lo más importante es garantizar el estímulo muscular. Entonces, volvemos al ejemplo inicial. Sentadilla, comenzaba con 225 libras en un rango de 8 a 10 repeticiones, un RPE de 9/10. Ahora, implícitamente, mientras yo trabajaba sobre pulir esas mismas variables, manteniéndolas constantes, estaba aplicando de cierta manera sobrecarga progresiva. ¿Por qué? En repeticiones. ¿Por qué? Porque en ese mismo rango de 8 a 10, primero dominé las 8, luego dominé las 9, luego dominé las 10. ¿Lo ves? Ahora, cuando ya oficialmente vas a aplicar este tipo de sobrecarga progresiva, entonces lo que haces es cambiar el rango. Ya no me voy a mover en un rango de 8 a 10 repeticiones, sino me voy a mover en un rango de 10 a 15 repes. Entonces, cuando ya te mueves ahí, digamos, mantienes el peso constante, mantienes el nivel de esfuerzo constante y te empiezas a mover hacia ese rango. Entonces ya una semana entonces sacas 11, una semana sacas 12 y así. Entonces ahí, digamos, es una de las maneras más fáciles de asegurar ese estímulo muscular. Bien, estas últimas dos opciones, técnica, repeticiones, son las más interesantes, sobre todo cuando ya estás llegando a manejar cargas demasiado elevadas. Estamos hablando de que ya llegas a un punto en donde estás en tu 80-85% de tu carga máxima y sobre todo en ejercicios que pueden suponer mayor riesgo a nivel articular. De hecho, hablando de hipertrofias, de las formas más inteligentes de aplicar sobrecarga progresiva cuando ya se llega a este tope. De hecho, cuando nos vamos por este camino, sí o sí hay que aplicar sobrecarga en técnica. O sea, como lo decía en ese punto, eso no es negociable porque es la única forma de asegurar el óptimo estímulo muscular y que realmente estés trabajando y enfocando lo que realmente quieres trabajar. De nada vale si haces un corto rango de movimientos, si estás haciendo algo para glúteo y sientes el cuádriceps o el isquio, mejor dicho, tú ya me entiendes. Bien, ya para cerrar, quiero que sepas que estas no son las únicas formas de sobrecarga progresiva, pero sí, digamos, las tres principales. Pero existen más formas de progresar sin necesidad de solo subir el peso, que de esas ya tienes un videillo en mi canal que hice ya hace como un añito, pero ahí las tienes donde las explico paso a paso, que te invito a ver ese video. Y estas formas son bien interesantes, sobre todo para contexto, quienes están entrenando en casa, que de pronto tienen un equipo limitado en sus gimnasios o en casa también, de pronto quienes tienen algún tipo de lesión, incluso adultos mayores que ya tienen que tener ciertas precauciones. No siendo más, aplicar estas cosas que te dejé hoy es lo que realmente te va a ayudar a progresar, a conseguir resultados, a estimular esos músculos que es lo que necesitan para mantenerse y para crecer. Estar haciendo maroma
más estar cambiando de rutina cada rato, haciendo cosas de pronto como locuras, que ahí, como decimos aquí, macheteadas, no vale la pena. Y bueno, eso lo explico en ese video que ya te conté. No haciendo más, no he hecho más tertulia. Espero que te haya servido para entender un poquito mejor, más allá de la teoría, sino cómo se aplica en la práctica esto de la sobrecarga progresiva. Déjame tu comentario, tu like, cuéntame cómo es tu experiencia con el entrenamiento, si realmente lo haces, no lo haces, o de pronto lo haces inconscientemente, pero ya lo vas a hacer mejor. Déjame tu comentario entonces, tu like, suscríbete, que eso apoya mi trabajo, lo sabes, y me mantiene aquí, y nos vemos en una próxima.